El defensor del pueblo está en el artículo 54 de la Constitución Española, en el título 1, garantía y libertades, lo hemos dicho al principio de clase, está el artículo 53 por un lado y el 54 por otro, y en ese artículo tenemos el defensor del pueblo. Un año, me acuerdo que preguntaron incluso en qué capítulo estaba el defensor del pueblo. Capítulo 4, garantías de derechos y libertades. Vale. El artículo 54, que ahora vamos a repetir, porque el artículo 1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo repite lo mismo que dice el artículo 54, es una clara pregunta de examen. Pero ahora, a lo largo de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, pues hay un montón de cosas que son muy fáciles. Son muy fáciles, pero hay que sabérselas. ¿Nos pueden preguntar de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo? Pues mira, a lo mejor no nos preguntan ninguna. Pero te tengo que decir que en Administrativo Libre 2017 pusieron 2. Así que, hombre, son cosas tan fáciles que no podemos dejar de un lado, ¿vale? Vamos a ir muy rápido, no vamos a hacer votaciones sin perjuicio de que luego te las suba. Hay muchas preguntas oficiales, como luego verás, y lo vamos a ver a muy buen ritmo para que no nos durmamos, ¿vale? Bien, vamos allá. El defensor del pueblo se recoge en el artículo 54, en este capítulo 4 del título 1, garantía de libertades y derechos, y ahora nos dice esa norma que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo. Bien, pues esa ley orgánica es la ley orgánica 3/81 que tenemos en pantalla y tú tienes los apuntes. Perfecto. Ahora, el artículo 1 de la ley orgánica nos da la definición del defensor del pueblo, la misma definición que viene en la Constitución española. Es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades comprendido en el título 1. Matices, señores. Comisionado. ¿Por qué? Porque tiene una misión. ¿De quién le da esa misión? Las Cortes Generales. ¿Cuál es la misión? Pues supervisar la actividad de la administración para ver si la administración respeta los derechos comprendidos en el título 1 y luego darle cuenta a las Cortes Generales a través de unos informes ordinarios y extraordinarios a los que vamos a hacer referencia a lo largo de esta ley orgánica, ¿vale? Pero fíjate aquí, por favor, una pregunta de examen que va a supervisar todos los derechos del título 1. El título 1 en su totalidad. Seguimos. Otra posible pregunta es ¿cómo se elige al defensor del pueblo? Vale, esta es una clásica. Lo eligen las Cortes Generales y por un plazo de 5 años. Esta es una pregunta clásica, ¿vale? Ya de examen repetida muchas veces. Esta es un regalo y tú la tienes que coger porque los rivales lo van a coger, ¿vale? Cortes Generales por 5 años. Ahora, cuestiones que son más extrañas que te pregunten, pero que te podrían preguntar. Pues mira, ¿cómo se dirige el defensor del pueblo a las Cortes? Pues se dirige directamente a los presidentes, ¿vale? Se dirigirá directamente a los presidentes de las cámaras. Al mismo tiempo, las cámaras van a constituir una comisión mixta Congreso-Senado. Como su nombre indica, pues está formada tanto por diputados como por senadores. Hombre, es que como veremos en el próximo tema, en el Congreso de los Diputados, según la Constitución, hay entre 300 y 400 diputados, que ya veremos cómo se concreta en 350. Y senadores, ya veremos que hay un número que va cambiándose, pero que son 200 y muchos, ¿no? Entonces, claro, se forma una comisión más pequeñita con diputados y senadores que es la encargada de relacionarse con el defensor del pueblo. Esta comisión toma sus decisiones, sus acuerdos, por mayoría simple. Pero atención, lo más importante de esta comisión mixta Congreso-Senado, lo más importante es que va a proponer el candidato al defensor del pueblo. Hay que elegir un defensor del pueblo y lo eligen las Cortes Generales. Pero ¿cómo empieza todo? Pues empieza porque la comisión mixta Congreso-Senado propone un candidato. Entonces vamos a ponerlo aquí en forma más esquemática. Tenemos comisión mixta, Congreso, Senado, que va a, como digo, proponer un candidato. Sus decisiones las adopta por mayoría simple. Así que tenemos candidato. Y ahora ese candidato se lo presenta a las cámaras. ¿A quién? Al Congreso y al Senado. ¿Y qué mayorías necesita? Vamos a escribir aquí, Congreso
y vamos a escribir aquí Senado. Y esta es una clarísima pregunta de examen. ¿Qué mayoría necesita? Pues mira, va a haber una primera votación y en esa primera votación va a necesitar, como suele ser habitual para el nombramiento de personas, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Vale, hay un matiz que te podrían preguntar, es un poco más difícil que lo hagan, pero es que una vez que vote el Congreso, el Senado tendrá que votar en un plazo máximo de 20 días. En un plazo máximo de 20 días tendrá que votar el Senado, ¿vale? Así que, insistimos, la comisión mixta propone un candidato al defensor del pueblo. Ahora veremos que para ser candidato al defensor del pueblo solamente hay que ser español y estar en pleno disfrute de derechos civiles y políticos, no estar incapacitado ni nada de esto, ¿no? Plenos derechos civiles y políticos. Ahora, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, muy en cuenta que no pueden pasar más de 20 días para que vote el Senado, ya tenemos defensor del pueblo. ¿Que no conseguimos esas votaciones? Pues entonces vamos a intentar hacerlo un poco más fácil. La comisión mixta propondrá un nuevo candidato en el plazo máximo de un mes y se vuelve a votar. Lo que pasa es que ya pues, se va a intentar facilitar un poco y en este caso las mayorías que exigimos son al Congreso ya se le exigiría de todas formas 3/5, pero al Senado ya bastaría con mayoría absoluta. Insisto, eso ya en las sucesivas propuestas. En la primera propuesta y principal, que es la que te van a preguntar, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, no pudiendo pasar más de 20 días entre ambas votaciones. Vale, pues esto es importante, te lo tienes que saber y es lo que pone aquí. Hasta aquí está todo lo que hemos visto en ese mini esquema, ¿de acuerdo? Una vez que se designa el defensor del pueblo, luego vamos a ver cómo se eligen a los adjuntos, pero me lo voy a saltar porque luego se ve mejor, ¿de acuerdo? Vale. Requisitos para ser defensor del pueblo. Pues lo que te comentaba, no se exigen grandes requisitos, solamente hay que ser español y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. Punto y final. Nombramiento del defensor del pueblo. Vale, pues tenemos que la comisión mixta ha propuesto un candidato, que el Congreso ha dado el sí por 3/5, que el Senado ha dado el sí por 3/5. Vale, en primera votación. Ya tenemos elegido al candidato. Ahora hay que nombrarle. ¿Cómo se nombra? Pues atención. No lo nombra el rey. Este es uno de los pocos cargos que no nombra el rey. No lo nombra el rey, sino que lo van a nombrar, o mejor dicho, van a acreditar su nombramiento con su firma el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Ambos con su firma, pues nombran o acreditan el nombramiento del defensor del pueblo, presidente de cada una de las cámaras, conjuntamente con su firma. Y el nombramiento se publica en el BOE. El defensor toma posesión ante las mesas de ambas cámaras, reunidas conjuntamente, ¿vale? Aquí no interviene el rey, es el alto comisionado de las Cortes, lo eligen las Cortes y los nombran las Cortes. Más concretamente, presidente del Congreso y presidente del Senado acreditan su nombramiento. Eso es otra clara pregunta de examen. Cese. Mira, ¿cómo puede cesar el defensor del pueblo? Esta pregunta tiene su truco, ¿vale? Vamos a ver. Puede cesar por motivos muy obvios, ¿vale? Que no quiero que te aprendas de memoria. Renuncia, el defensor del pueblo renuncia, pues renunció. Expiración del plazo, ¿qué plazo? Pues 5 años. Murió, hombre, pues entonces cesa, ¿no? Y ahora voy a poner de otro color la siguiente, fíjate, incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en el ejercicio de sus funciones o haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. ¿Por qué lo he puesto de dos colores diferentes? Porque mira, estas tres son tan obvias que si el defensor del pueblo renuncia, pues ya está, el hombre no es esclavo del puesto, no está condenado a ser defensor del pueblo, ya no quiere serlo más. Expira el plazo, pasaron los 5 años, pues termina, muere, pues ¿qué te voy a contar? Entonces, en este caso, en esos tres que hemos puesto en azul, la vacante en el cargo la decreta
o la declara el presidente del Congreso. Es que no hay discusión. Es que simplemente pues han dado casos, circunstancias muy objetivas y entonces el presidente del Congreso declara que eso ha ocurrido y que ha cesado. Sin embargo, las otras tres que están en marrón son más discutibles porque, claro, una incapacidad sobrevenida. Pero ¿cómo es esa incapacidad? ¿Verdaderamente no puedes hacer tus funciones? Notoria negligencia. Bueno, ¿cómo de notoria es? ¿De verdad es tan negligente lo que has hecho o ha sido un descuido? Ha sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. Bueno, vale, pero ¿qué tipo de delito ha sido? ¿Es un delito muy grave o es un delito...? Entonces, en estos tres casos que tenéis en marroncito, la declaración del cese, la declaración de la vacante, ya no corresponde al presidente del Congreso, sino que necesita mayoría de 3/5 partes de cada Cámara. ¿No hacía falta mayoría de 3/5 partes de cada Cámara para nombrarlo? Pues hace falta mayoría de 3/5 partes para cesarlo, de 3/5 partes de cada Cámara para cesarlo, en esos casos que de alguna manera son más subjetivos. Pero por favor, cuando sea un caso tan claro como la muerte, la renuncia o la finalización de los 5 años, entonces el presidente del Congreso, ¡pum!, solo él declara la vacante. Eso es otra posible pregunta de examen. Seguimos. Ahora, una vez que está vacante el cargo del defensor del pueblo, pues de nuevo la comisión mixta Congreso-Senado, en un plazo no superior a un mes, propone otro candidato y se inicia el procedimiento. Como no puede quedar la institución del defensor del pueblo vacante, pues le van a sustituir, van a desempeñar las funciones del defensor del pueblo los adjuntos al defensor, de los que ahora vamos a hablar porque es otra pregunta de examen. Vale. Ahora, prerrogativas del defensor. Bueno, para empezar, el defensor no está sujeto, prerrogativas son privilegios del defensor del pueblo, no está sujeto a mandato imperativo alguno, ¿vale? No le mandan, él actúa, ni nadie le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Él va a actuar según su criterio, con autonomía y según su criterio. Hombre, lógicamente, de acuerdo con la ley, pero va a actuar según su criterio, no está sujeto a mandato imperativo. Ahora, esto lo vamos a explicar mejor cuando veamos las Cortes Generales, pero quiero que entendamos la inviolabilidad. ¿Qué es? Pues va a gozar de inviolabilidad, al igual que antes lo veíamos con los miembros del Tribunal Constitucional. Se trata de que no esté atemorizado mientras está ejerciendo sus funciones. A lo largo de sus funciones, o en el ejercicio, mejor dicho, de sus funciones, se va a tener que relacionar pues, con la administración a la cual vigila y supervisa. Entonces, por sus opiniones o por sus actos realizados en el ejercicio de sus funciones, pues no se le puede pedir responsabilidad, ¿vale? Porque está actuando en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Entonces ni puede ser detenido, ni expedientado, ni multado, ni perseguido, ni juzgado, nada malo le puede pasar mientras esté ejecutando sus funciones. Todo entenderéis, hombre, no todo vale. Está ejecutando tus funciones, sí, pero dentro de tus funciones no está, por ejemplo, repartir mamporrazos, ¿no? Vale, pues entonces en los demás casos, es decir, cuando ya digan, mira, esto ya no son tus funciones, pues entonces, atención, en los demás casos, cuando ya no está ejerciendo sus funciones, aún así, sigue teniendo privilegios. ¿Y cuáles son? Que no se le puede detener ni retener, salvo en caso de flagrante delito. Hombre, un defensor del pueblo que se ha vuelto loco y está golpeando bruscamente a un ciudadano, pues habrá que frenarlo, ¿no? Habrá que frenar al defensor. Normalmente defensores son personas ya mayores y con cierta, con la cabeza en su sitio, pero se le ha ido la cabeza al defensor que está golpeando. Está cometiendo un delito en ese momento, separémoslo, por Dios, al defensor. Pero solamente se le puede detener en caso de flagrante delito, que lo está cometiendo en ese momento. Porque si es un delito que presuntamente ha cometido, no se le puede detener. O mejor dicho, para detenerlo es necesario que así lo autorice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo sería quien diría
que, hombre, pues sí, hay indicios que el defensor del pueblo ha atracado 2 bancos, pues vamos a detenerlo. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son las prerrogativas del defensor del pueblo. Por lo que hace en el ejercicio de sus funciones, inviolable. Por lo que no ha hecho fuera del ejercicio de sus funciones, si está cometiéndolo en ese momento le podemos detener, pero si no lo está cometiendo el delito en ese momento no le podemos detener. Tiene que autorizarlo el Tribunal Supremo, la detención. Vale, ¿y los adjuntos? Pues los adjuntos sí tienen la inviolabilidad, tienen este punto de aquí. Es decir, no están sujetos a responsabilidad por las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Ahora, fuera de sus funciones sí se le puede detener. Ya sea un delito flagrante o está acusado por robo, pues se le puede detener. No tiene que autorizarlo el Supremo, se le puede detener. Es que, claro, piensa una cosa. Si detienes al defensor del pueblo, estás dejando la institución del defensor del pueblo sin su máximo representante, una institución constitucional. Si detienes a un adjunto, no pasa nada, porque el defensor del pueblo sigue al frente. ¿Vale? Entonces los adjuntos solamente tienen esos privilegios en el ejercicio de sus funciones. Incompatibilidades, señores, con todo. Ser defensor del pueblo es incompatible con todo. Igual que lo que veíamos en el Tribunal Constitucional. No pueden hacer otra cosa. Ni siquiera estar afiliado a un partido político. Lo único que deja libre aquí la ley, no sé si consciente o inconscientemente, es estar afiliado ¿a qué? A un sindicato. ¿El legislador ha querido dejárselo? Pues no lo sé. El caso es que se lo ha dejado. Podía haberlo prohibido y no lo ha prohibido. Vale, ¿te van a preguntar esto? Sinceramente creo que no. Vale, ahora viene algo que sí te pueden preguntar. El defensor del pueblo, Manolo, pues antes de ser defensor del pueblo seguramente estuviera trabajando en algo. Más vale que estuviera trabajando en algo. Ya no te digo de diputado o senador, ya no te digo de ministro, ya no te digo simplemente que estuviera trabajando, aunque sea, no sé, de maestro, que estuviera realizando alguna actividad profesional. O Manolo estaba en el sofá y lo hemos elegido defensor del pueblo, pues estaría realizando alguna actividad. Y entonces resulta que esa actividad lo que estuviera realizando es incompatible con ser defensor del pueblo. Pues bien, pregunta de examen. Tendrá que cesar en toda situación de incompatibilidad dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento. Es decir, necesita que le proponga la comisión mixta, que el Congreso le elija por 3/5, que en un plazo no superior a 20 días el Senado también por 3/5. Y ahora los presidentes de ambas cámaras, con su firma, acreditan el nombramiento. Bien, pues en ese momento dispone ya de 10 días para cesar en lo que estuviera trabajando. 10 días. Y en todo caso, antes de tomar posesión ante las cámaras. Ante las mesas de las cámaras reunidas conjuntamente. Esto nos lo aprendemos, porque esto sí es una pregunta de examen. ¿Vale? Que no cesa en esos 10 días, pues entonces se entiende que no acepta el nombramiento. Lo mismo ocurre si ahora ya Manolo está nombrado defensor del pueblo, ya ha tomado posesión y ahora Manolo pues empieza a trabajar, por ejemplo, en una churrería. Pues entonces dice, bueno, pues Manolo lo que pasa es que quiere ser churrero, ¿vale? Porque no puede realizar ninguna actividad profesional. De hecho, cesó en la que estaba realizando, pero ahora ha empezado a trabajar en una churrería, pues ahora resulta que se entiende que renuncia. Ha habido una incompatibilidad sobrevenida, se entiende que renuncia. ¿Vale? Ya está. Más cosas importantes, los adjuntos. Esto es una pregunta de examen, clarísima. La pregunta de examen es clara. Tenemos en realidad 3 posibles preguntas de examen. Primera, y la más clara, y la que tú no puedes fallar. ¿Cuántos adjuntos tiene el defensor del pueblo español? 2 adjuntos. 2. Ahora, señores, ¿quién le nombra? El propio defensor del pueblo nombra y separa a sus adjuntos. Atento a esto. El propio defensor del pueblo nombra y separa a sus adjuntos. Eso sí, previa conformidad de las cámaras. Más concretamente, de la comisión mixta Congreso-Senado. Previa conformidad de las cámaras.
Y ahora, ¿qué es lo que hacen los adjuntos? Hombre, pues le ayudan, porque no va a estar el defensor solo, pero aparte el defensor puede delegar sus funciones en los adjuntos. Y también los adjuntos sustituyen al defensor por su orden. Claro, adjunto primero y adjunto segundo. En caso de que esté de imposibilidad temporal o en el caso de que le hayan cesado, pues le sustituyen los adjuntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se elija y tome posesión el nuevo defensor. Y el nombramiento de los adjuntos también se publica en el BOE. Así que este artículo es muy clave. Seguimos. Procedimiento. ¿Cómo actúa el defensor del pueblo? Al defensor del pueblo, en definitiva, se van a dirigir los ciudadanos y le van a decir, mira, creemos que, que se está vulnerando un derecho del título 1, ¿vale? ¿Y por qué acude un ciudadano al defensor del pueblo? Pues puede acudir por muchos motivos, porque mira, también podría acudir a un abogado, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que tiene de bueno el defensor del pueblo? Pues se me ocurren dos cosas, ¿eh? Una que es gratis, que no es poco, pero otra que el defensor del pueblo le van a hacer mucho más caso que a tu abogado. O sea que no es tontería esto del defensor del pueblo, ¿eh? Poca gente acude al defensor del pueblo. Yo no he acudido nunca, pero cada vez que veo este tema digo, pues es para acudir, porque atención, ¿eh? El defensor del pueblo no solo es que sea gratis, es que además le van a tratar en la administración, pues le van a tratar muy bien. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en activo en la administración y teníamos la carta de un requerimiento del defensor del pueblo, tenía prioridad absoluta porque lo dice la ley y estábamos ciertamente un poco asustados. Porque si no le hacemos caso, si nos retrasamos, si le ignoramos, nos coloca califica nuestra actividad como entorpecedora y hostil y nos lo coloca en su página web y en el informe a las Cortes Generales. O sea, que como que hay que tener contento al defensor del pueblo. ¿Vale? Pues vamos allá. El defensor del pueblo puede iniciar su actividad ya sea de oficio o a petición de parte. Lo normal será que sea a petición de parte, pero puede hacerlo de las dos maneras. Ahora, atención, sí, como una muy mala reseña, ¿eh? Así que hay que hacerle mucho caso al defensor. Bien, ahora, atención, ¿quién está legitimado ante el defensor del pueblo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Cualquiera, con la excepción que vamos a ver aquí, que es pregunta de examen. Cualquiera, una persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, claro, no va a ser una persona natural o jurídica que no tiene ningún interés, hombre, no. Una persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo sin restricción alguna. No hay límite ninguno. Da igual la nacionalidad, da igual donde resida, da igual, por supuesto, solo faltaría el sexo, pero es que da igual la edad. Y es que da igual, incluso si está interno en un centro penitenciario o incluso en un centro psiquiátrico donde esté. No hay límites. Puede dirigirse al defensor del pueblo cualquiera. Y nos lo aprendemos así. Cualquier persona física, natural es física, o jurídica. Lo único que es pregunta de examen es que no pueden presentar quejas ante el defensor del pueblo las autoridades administrativas en asuntos de su competencia. Te pongo un ejemplo. Imagínate un alcalde, muy buena persona el alcalde, y ahora resulta que hay indigentes en el municipio pues que no están teniendo alimentación adecuada y suficiente, ¿no? Y entonces le pone el alcalde una queja al defensor del pueblo diciendo hay que ver que estos... Y claro, dice el defensor, mira, sí, me parece muy bien que te preocupes, pero es que es competencia tuya. Eres tú el que tienes que ponerle alimento en el albergue municipal, en el no sé cuánto, busca los fondos, negocia los trámites, pero no me pases tus problemas. ¿Me entendéis? Entonces, esto no te lo van a poner como, póngame usted un ejemplo, ¿no? Te lo van a poner literal. Y es que el defensor del pueblo no va a aceptar, o mejor dicho, no se puede dirigir al defensor del pueblo una autoridad administrativa en un asunto que es de su competencia. El defensor del pueblo dice, solucionalo tú, por Dios. ¿Vale? Así que esto es algo que es típica pregunta de examen también. Vale, más cosas. Bueno, vamos a ver. El defensor del pueblo, su actividad es continua, o sea, él es una figura constitucional y entonces él siempre va a estar vigente, siempre va a estar ejerciendo sus funciones. No pasa nada porque las cámaras, las Cortes Generales no estén reunidas. Hombre, pues si no están reunidas, se dirigirá a las diputaciones permanentes. Da igual que las cámaras hayan sido disueltas porque ha terminado el mandato.
o porque han sido, bueno, disueltas por el rey, o que ha expirado su mandato, o que no están reunidas significa que están en periodo vacacional. Las cámaras, como veremos en el tema 3, tienen 2 periodos de sesiones. Uno de septiembre a diciembre, otro de febrero a junio. En agosto, pues en agosto el defensor del pueblo se dirigirá a las diputaciones permanentes, que son las que velan por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas o ha expirado su mandato. ¿Veis? Lógico esto, ¿no? Bueno, pues igual de lógico es lo que viene ahora. Señores, si se declara el estado de excepción o de sitio, si se declara el estado de excepción o de sitio, no se interrumpe la actividad del defensor del pueblo. ¿Por qué se iba a interrumpir? Déjame decirte una cosa. Cuando se declaran los estados de excepción o de sitio, ¿se suspenden derechos? ¿Se suspenderán sí o sí? Sí o sí no, se podrán suspender, ¿vale? Se podrán suspender. Y se podrán suspender algunos derechos. Dicho de otra manera, cuando se declaran los estados de excepción o de sitio, se pueden suspender derechos, artículos 17, 18, 2 y 3, 19, 21A, 25, 21, 28, 2, 37, 2. ¿Se pueden suspender o no? ¿Se puede suspender 1, 2, 3, ninguno? Vale. Bien, supongamos que se han suspendido derechos, claro, pero ¿por eso ya el defensor del pueblo desaparece? No, lo único que ocurre es que las reglas del juego han cambiado. Si tú le dices al defensor del pueblo, oye, que han entrado al domicilio sin autorización judicial, y dice, claro, hijo, es que estamos en estado de guerra, estamos en estado de sitio, y ese derecho se ha suspendido. Dice, ah, bueno, y luego además me han torturado. Eso ya es otra cosa, porque ese derecho no se ha suspendido. ¿Entendemos? Entonces, porque se declare el estado de excepción o de sitio, el defensor del pueblo no deja de trabajar, no deja de funcionar, no cesa su actividad. Otra cosa es que si hay derechos suspendidos, pues entonces las reglas del juego han cambiado y el defensor te dirá, claro, lógico que ese derecho pues no te lo hayan vulnerado porque está suspendido. ¿Vale? Pero no termina su actividad, no interrumpe su actividad. Vale. Ahora, en el ámbito de competencias, hay 2 o 3 cosas que tenemos que saber. Mira, vosotros sabéis que en las comunidades autónomas hay órganos similares al defensor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía tenemos el defensor del pueblo andaluz. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Aragón tenemos el Justicia de Aragón, que es una, no sé si es la figura original bueno, el primero, ¿no? El que realizaba estas funciones, creo que sí, ¿no? Y me está enseñando aquí el valedor de Pobo, me imagino que en Galicia, ¿no? Y bueno, en definitiva que pues todas estas, las comunidades autónomas, sí, en Euskadi el Ararteko, ¿vale? O sea, que en todas las comunidades autónomas tienen una figura, pueden o tienen una figura que realiza estas funciones. Esto significa que el defensor del pueblo no puede supervisar la actividad de las comunidades autónomas, no significa eso. Sí puede y debe supervisar la actividad de las comunidades autónomas. En este caso lo que hace es que se coordina con los órganos similares de la comunidad autónoma. Una clara pregunta de examen es, ¿qué ocurre si al defensor del pueblo le dan una queja sobre el funcionamiento de la administración de justicia? En ese caso sí que lo que tiene que hacer es comunicárselo al Ministerio Fiscal. Él ahí ya se lo comunica al Ministerio Fiscal y ya se obtiene. En el ámbito de administración de justicia, el Ministerio Fiscal es el que realiza esas funciones. ¿Y en la administración militar? Pues mira, en la administración militar el defensor del pueblo sí va también a ejercer sus funciones. Por ejemplo, si resulta que a un militar pues, le están vulnerando cualquier derecho del título 1, pues puede, por supuesto, pedir ayuda, una queja al defensor del pueblo. No ha querido la ley orgánica decir que el defensor del pueblo no puede supervisar la administración militar, no hubiera quedado bonito. Lo que sí han dicho de una manera muy sutil, es no des mucho por saco. ¿Cómo lo han dicho? Pues sin que pueda entrañar interferencia en el mando de la defensa nacional. Es una manera muy sutil, muy ambigua y muy elegante de decir, hombre, tú vas a supervisar la actividad, la administración militar, pero no molestes demasiado. ¿Vale? Y eso se ha puesto con esta fórmula, entrañar interferencia en el mando de la defensa nacional.
Vale. Señores, tramitación de las quejas. Aquí tenemos otra pregunta, te diría que la pregunta de examen, que es una pena perder. ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, que las quejas no pueden ser anónimas, tienen que estar firmadas por el interesado, pero luego el plazo. Esta no la vamos a perder. No es que sea una pena, es que no la vamos a perder. ¿Cuál es el plazo para poner una queja ante el defensor del pueblo? 1 año. Pero 1 año a partir de cuándo? Desde que se tuvo conocimiento de los hechos. No desde que los hechos se produjeron, sino desde que se tuvieron conocimiento de los hechos. Desde que tú tuviste conocimiento de los hechos, pues tienes 1 año para presentar la queja. Claro, hasta que no tuviste conocimiento de los hechos, no pudiste presentarla. Pues a partir de ese momento tienes 1 año. Vale. Las actuaciones ante el defensor del pueblo son gratuitas, no necesitas ni abogado ni procurador. Y ahora, una vez que se presenta la queja al defensor del pueblo, este podrá admitirla, o sea, tramitarla o rechazarla. Antes de eso, ¿no te decía yo antes que el hecho de que alguien esté, por ejemplo, preso o en un centro psiquiátrico no es obstáculo para que presente una queja al defensor del pueblo? Pues no solo no es obstáculo, sino que bajo ningún concepto se le puede someter a algún tipo de censura. Dicho de otro modo, si un preso le manda una queja al defensor del pueblo, pues lo tendrá que mandar a través de los servicios de la cárcel, ¿no? Pues no pueden abrir la carta, ver qué le está contando este preso al defensor del pueblo que le estamos haciendo aquí. No puede ser objeto de censura de ningún tipo. Pero seguimos con lo que estábamos, ¿no? Y es, una vez que se le presenta una queja a un defensor del pueblo, pues él la registra y acusa recibo. Es decir, te manda una nota diciendo la he recibido. Ahora bien, la tramitará o también la puede rechazar. Pero si lo rechaza, que no será lo normal, te dará el motivo. ¿Cuáles son los motivos? Pues mira, hay varios. Un motivo puede ser, por ejemplo, que lo hemos visto ya, porque a lo mejor lo presente una autoridad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Te dirá, mira, es que esta no la puedo tramitar yo, me lo impide la ley. Otro motivo será que la queja sea anónima, ¿vale? Otra será que sea anónima. Otra será que esté fuera de plazo, muy bien, claro que sí. Pero hay más. Por ejemplo, también el defensor del pueblo no va a entrar a tramitar quejas que ya estén pendientes de resolución judicial. Está conociendo un juez, entonces, pues ya el defensor del pueblo se echa a un lado. Y además también va a rechazar aquellas en las que aprecie mala fe. Hay algunos que ya son abusivos, que ya abusan, o algunos que ya pues tiene carencia de fundamento, lo que me estás pidiendo no tienes ni pie ni cabeza, inexistencia de pretensión, no sé ni lo que me estás pidiendo, o que pueda perjudicar a terceras personas, ¿vale? En este caso se rechazará y además, importante, pregunta de examen, frente a las decisiones del defensor del pueblo no cabe recurso de ningún tipo. Vale. ¿Cómo va a actuar el defensor del pueblo una vez que recibe una queja? Imagínate que la queja es que hemos solicitado información, tema de ley de transparencia y buen gobierno, pues hemos solicitado información que está en poder de las administraciones y no me contestan, y han pasado los plazos y no me contestan, y le he hecho un requerimiento y no me contestan, pues me voy al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo ahora se va a dirigir a la dependencia administrativa procedente y le va a pedir un informe escrito. La administración tiene 15 días para mandarle ese informe. Y ahí es donde yo te digo que van a actuar con mucha diligencia y en 15 días se va a solucionar todo. Le van a contestar ya al ciudadano y al defensor y a todo el mundo. Pero si en el plazo de 15 días no se le contesta al defensor del pueblo, pues entonces la negativa o negligencia en el envío de ese informe será considerado por el defensor como hostil y entorpecedora y lo va a hacer pública de inmediato en su página web y en sus informes anuales o especiales a las Cortes, por pasar de él. Vale, vamos a suponer, bueno, ahora viene una serie de aspectos que son muy importantes. Primero, pero son muy fáciles, todos los poderes públicos tienen que auxiliar al defensor del pueblo con carácter preferente y urgente.
Vale, por eso a tu abogado no le van a atender con preferencia y urgencia, al defensor del pueblo sí. Pero es que luego, además, fíjate esto, todos los documentos que el defensor del pueblo pida se le tienen que poner a su disposición. Hombre, todos los documentos que sean necesarios, ¿no? En función de la actividad, de la investigación que esté desarrollando. Se le van a poner a su disposición. Pero ojo a esto, que aquí tenemos otra posible pregunta de examen. Incluidos los que tengan el carácter de secretos. ¡Wow! Los secretos también. Pero si no se le remitiera al defensor del pueblo un documento secreto, porque piensan que es demasiado secreto, esa decisión tendrá que ser acordada por el Consejo de Ministros. O sea, el Consejo de Ministros es el que tiene que decir, oye, este es un documento secreto, sé que el defensor del pueblo tiene derecho también a documentos secretos, pero este ya no. Y lo tiene que decir el Consejo de Ministros. Y aún así, si el defensor del pueblo considera que eso puede perjudicar su investigación, lo va a poner en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado. O sea, se va a archivar a las Cortes. Me han denegado un documento secreto, el Consejo de Ministros. Y ya las Cortes verán si está bien denegado o no, para pedir responsabilidad política. Vale, seguimos. Esta es una clara pregunta de examen. Si el defensor del pueblo está conociendo de un hecho que es presuntamente delictivo, o sea, en la investigación está diciendo, bueno, es que aquí se ha cometido un delito, entonces ya lo tiene que poner de inmediato en conocimiento del fiscal general del Estado. Otra pregunta de examen. Más, acción de responsabilidad. También el defensor del pueblo en cualquier momento de oficio puede ejercitar acción de responsabilidad contra funcionarios y autoridades. Si ve que un funcionario está cometiendo alguna infracción disciplinaria, pues puede, sin necesidad de reclamarle por escrito, solicitar que se le incoe un expediente disciplinario. O sea, ojito con el defensor, luego, gastos causados a particulares. Bueno, aquí la clave es que no hayan promovido la queja. Si eres tú el que te has quejado y el defensor te dice ven a mis oficinas o mándame una carta o un no sé qué, pues no te va a pagar encima el dinerito de la carta, ¿no? Pero en el caso que la actuación del defensor del pueblo cause gastos a otras personas, por ejemplo, porque se tengan que desplazar a declarar ante el defensor o tal, pues entonces, una vez justificados esos gastos, pues se le van a satisfacer con cargo al presupuesto del defensor. Vale, y llegamos ahora a la parte clave, que son las resoluciones del defensor del pueblo. Mira, esto es clave. El defensor no puede modificar o anular un acto de la administración. Eso no puede hacerlo. El defensor no puede dictar una resolución administrativa que cambie lo que dice la administración. Lo que sí puede es sugerir que se modifique el contenido de la misma. Ahora verás una cosa que es clave, que es otra pregunta de examen. A ver, esta es pregunta de examen, pero esta ya la sabíamos. El defensor del pueblo está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo. Eso ya lo sabíamos y es pregunta de examen. Pero ahora viene otra pregunta de examen, que esta no teníamos por qué saber. Y es que el defensor del pueblo, es verdad que con ocasión de sus investigaciones no puede modificar las resoluciones de la administración. Eso es importantísimo, ¿eh? El defensor del pueblo no puede modificar la resolución de la administración, ni puede dictar él una resolución paralela. Lo que puede hacer, y suena amenazante, es formular una advertencia, formular una recomendación. Esa te la tienes que aprender de memoria a las 4. Un recordatorio de los deberes legales o una sugerencia para que se adopten nuevas medidas. Así que estas cuatro decisiones que suenan realmente coactivas, amenazantes, son la forma a través de la cual puede finalizar la investigación del defensor del pueblo. Te advierto, te recomiendo, te recuerdo o te sugiero, le dice el defensor a la administración. Y la administración está obligada a contestar a esa advertencia, a esa recomendación, ese recordatorio, esa sugerencia en el plazo de un mes. Si no se le contesta, el defensor se va a dirigir al ministro, diciéndole, oye, que ha pasado un mes y no me han contestado. Y si el ministro tampoco le contesta, entonces ahora ya se va a archivar a las Cortes. Lo va a incluir en el informe
anual o especial que le va a enviar a las Cortes. Y las Cortes le pedirán responsabilidad al político porque has ignorado al defensor del pueblo. Bien, pues ahora eso es lo que nos falta por ver, los informes, porque ahora tenemos este párrafo, este artículo no tiene ninguna dificultad. Lógicamente el defensor del pueblo tiene que informar al interesado de qué, pues al que ha presentado la queja, pues de las investigaciones llevadas a cabo y de la respuesta que le ha dado la administración. Es verdad que si un documento tiene carácter secreto o reservado, vale que se lo den al defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo no se lo va a dar al particular. ¿Vale? Bien, pero ahora viene la pregunta clara de examen y son los informes. Hemos dicho al principio que el defensor del pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales. Tiene una misión. Las Cortes Generales le han encomendado una misión. El alto comisionado de las Cortes Generales, ¿para qué? Para supervisar la actividad de la administración, para ver si está respetando todos los derechos del título 1, dando cuenta a las Cortes Generales, dando cuenta a las Cortes Generales. Bien, ¿cómo da cuenta? A través de los informes. Hay dos tipos de informe, ordinario y el extraordinario. Dando cuenta a las Cortes Generales lo hace a través de un informe ordinario. Un informe ordinario que todos los años, anualmente, presenta a las Cortes Generales cuando éstas se encuentran reunidas, es decir, en periodo ordinario de sesiones. Pero también, además, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, porque sean muy graves, imagínate que no le están haciendo ni caso al defensor del pueblo, pues, y se lo ha pedido al ministro, tampoco le hace caso, pues si la gravedad o urgencia lo aconseja, puede presentar informe extraordinario en cualquier momento del año. ¿A quién? A las Cortes Generales. Oye, ¿y si estamos en agosto y no están reunidas? Pues entonces a la Diputación Permanente. Pero el informe ordinario lo tendrá que presentar sí o sí, el anual, y los extraordinarios según los casos. En ambos casos, ambos informes serán publicados. En ese informe anual, pues va a especificar cuáles son el número de quejas que se han presentado, cuál ha sido la actividad que ha realizado y cuál ha sido tramitada y cuál ha sido rechazada. Bueno, eso no tiene mayor trascendencia. Y ya por último, en cuanto a medios personales y materiales, el defensor del pueblo va a poder designar libremente los asesores necesarios. No está solo el defensor y los adjuntos, no están tres gatos para atender las quejas de todo un país. También tienen asesores. ¿Cuántos? Pues lo que quepan dentro de los límites presupuestarios que tiene el defensor. Por lo demás, el personal al servicio del defensor, pues se va a considerar personal al servicio de las Cortes Generales. Ya sabéis que el personal adscrito al defensor del pueblo va a estar en situación de servicios especiales. Y ahora viene una posible pregunta de examen, y es que los adjuntos y los asesores cesan automáticamente, no cuando cesa el defensor del pueblo. No puede ser que el defensor del pueblo cesa y todo su equipo. ¿Y entonces quién se queda ejerciendo esas funciones? ¿Nadie? ¿Se queda vacía? ¿Se queda vacante la institución? No, los adjuntos y asesores cesarán cuando tome posesión el nuevo defensor. Otra vez la comisión mixta propone un candidato, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, toma posesión ante las cámaras, bueno, acreditan al presidente de las cámaras conjuntamente su firma, toma posesión y entonces cuando tome posesión, lógicamente ya querrá a sus propios adjuntos y a sus propios asesores. Y en ese momento cesan los del anterior. Por último y por lo demás, pues necesita dinero el defensor del pueblo, pero no tiene una sección independiente. El Tribunal Constitucional era la sección 04, las Cortes Generales tienen la sección 02, pues el defensor del pueblo no tiene una sección independiente, tiene una partida dentro de los presupuestos de las Cortes. Las Cortes tienen la sección 02 en los presupuestos generales del Estado, pues un servicio, una partida dentro de ese presupuesto es el del defensor del pueblo. Lo hemos visto muy rápido, pero básicamente es muy sencillo y estas son las cuestiones que os tenéis que aprender. Tenemos un montón de preguntas de autoevaluación, pues lo que tenéis que hacer es hacerlas y saber contestarlas todas. Porque, sin ir más lejos, y lo vais a ver también en las preguntas oficiales, en administrativo preguntaron ni más ni menos que 2 el mismo año acerca de esto. Entonces preguntas como ¿por cuántos años se nombra? ¿Qué mayoría se exige? ¿Cuántos adjuntos tiene? Y cuestiones así no las queremos fallar.